Soy Adriana Casas, directora de este espacio. Estoy muy feliz en compartir esta tarde con Bruno Galindo, con Elena León y con Amanda Lemus. Conversaremos un poco sobre literatura, escritura, oyentes, procesos, libros y pues nada, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde, Bruno. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, el gusto es mío. Muchas gracias al CENAR, a ti, Adriana, a Gaby, a Amanda, a Elena y sobre todo a todos ustedes o vosotros por estar aquí en este volver a verte. ¿Quién soy? Bueno, pues soy un ciudadano de España que se gana la vida escribiendo y trato de hacerlo de maneras contemporáneas y de maneras, digamos, que lleven un poco el texto a lugares donde el texto habitualmente no está, ¿no? Y esto yo creo que es lo que nos junta en esta tarde y de lo que creo que vamos a hablar. Y bueno, y soy una persona enamorada de este país y de esta ciudad, así que felizmente regreso después de un tiempito en un momento providencial y bueno, y una vez más les quiero dar las gracias por estar aquí. Bueno, primero, bienvenido. Gracias. Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre este proyecto que tienes de la Biblioteca de Julio? Sí, cómo no. ¿Por dónde empezamos? Julio Cortázar murió en el año 1984, dejando viuda a una persona excepcional, una mujer llamada Aurora Bernárdez, que estuvo durante un tiempo como albacea de Cortázar, buscando un lugar donde depositar el legado de su marido Julio, y en particular qué hacer con su biblioteca personal, una biblioteca formada por cerca de 4.000 volúmenes, y en esa búsqueda de dónde depositar esos fondos dio con una fundación española, una fundación que se llama Fundación Juan March, y entonces decidió donar esa biblioteca a la Fundación Juan March. Esto fue en torno, no sé el año exactamente, pero bueno, ahora unos 10 años, una cosa así. Entonces, la fundación me contactó hace poco más de un año con el proyecto de dar una visibilidad a esa biblioteca. Estamos hablando no de libros de Cortázar, sino los libros de Cortázar que él tenía, que él leía, sus libros favoritos, muchos de los cuales le habían acompañado desde la juventud o desde la niñez incluso, ¿no? Entonces, a mí me parecía un reto muy interesante ver cómo hacer para dar visibilidad a esos libros, porque las bibliotecas son un lugar donde normalmente los libros llegan y se quedan, y acabó su viaje, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un centro de cultura contemporánea o una biblioteca contemporánea con sus fondos para hacer un poco al revés, que los libros que están ahí depositados salgan de una manera no necesariamente física, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo tuve ideé este proyecto de podcast. Ellos sí ya, digamos que estaban con los podcasts en la cabeza y llevaban una producción de podcast previa, pero no tenían digamos, un proyecto relativo a la biblioteca de Cortázar. Entonces, lo que les propuse fue hacer una serie de programas escogiendo libros particulares de entre estos 4.000 volúmenes que hay en la biblioteca. Imagínense la cantidad de cosas súper especiales que hay ahí, ¿no? Incluso libros inéditos. Yo me he llegado a encontrar libros inéditos en castellano. Encontré hace poco un libro de Georges Perec que no estaba traducido al castellano y que era un librecito de 100 copias impreso por Georges Perec y numerado, y que la portada era la propia dedicatoria a la persona a la que se lo regalaba. Bueno, pues una biblioteca como esta tiene esta clase de tesoros, ¿no? Tiene
no sé, tiene poemarios de Alejandra Pizarnik, que era la grandísima amiga del alma de Cortázar, tiene libros antiguos de Julio Verne, en los cuales Cortázar seguramente empieza a diseñar su vuelta al mundo en 80 días. Hay 1000 cosas ahí metidas, ¿no? Entonces, mi trabajo está siendo trabajar sobre estos volúmenes y ver qué historias se pueden sacar ahí, porque se trata de buscar historias. La información la tenemos todos, la información está por todas partes, las historias hay que buscarlas un poquito más e historias que no se conocen, ¿no? Una biblioteca está llena de historias, ¿no? Por ejemplo, encuentro unos diarios de Anaïs Nin, varios números dedicados por Anaïs, que se los envía a Cortázar, y Cortázar los tiene lleno de notas en las que le habla a Anaïs y le está contando a través de esas notas que Anaïs seguramente no llega a ver, pues le está hablando y le está dialogando. Eso está encerrado ahí en una biblioteca, y mi modesta pero concentrada y entusiasta labor es sacar esas historias, encontrar esas historias y hablar, en este caso, no de Cortázar, sino, sí de Cortázar, pero no a través de sus libros y de sus clásicos maravillosos que nos dejó a lo largo del tercer cuarto del siglo XX, sobre todo, sino a través de sus lecturas, ¿no? Entonces, ese es el proyecto de la Biblioteca de Julio, que es el nombre del podcast y que está en las plataformas y que es bien fácil de escuchar. Es igual cuesta lo mismo encontrar una canción que encontrar un podcast en Spotify, así que cualquiera que tenga interés lo puede escuchar. Sí, en realidad son muy cortitos y eso ayuda muchísimo, porque además es, bueno, no sé, ¿quieres preguntar algo más o me clavo? Ah, ok. Me parece que hay una descripción oral súper detallada de la materialidad del libro. Cuando arrancas cada uno de estos podcasts, o sea, cada una de las emisiones, hay una descripción muy linda, como que nos hablas al oído de una materialidad del libro, incluido, por ejemplo, el tipo de letra, ¿no? Dices, es que este volumen está en Garamond, o este volumen, y además... Hay una mancha de café, ahí donde están las páginas dobladas. Claro, porque en un caso como estos, en un caso del libro personal de un autor tan querido y tan carismático, no es ya solamente la referencia, sino ese libro. Y ahí ya sí hay algo, digamos, egoísta, de fan y de fascinación personal, que es decir, bueno, tengo entre las manos el libro que leyó el propio Cortázar. Además, él era muy... llenaba de notas todo, no hay libro de él que no tenga su firma o sus firmas, porque él tuvo varios seudónimos hasta llegar a Cortázar, ¿no? Y bueno, pues hay algo verdaderamente placentero en estar leyendo el libro personal y esa copia. Entonces me gusta hablar de esa copia. Y también es un homenaje a los bibliotecaria, en este caso la bibliotecaria, que no sé si verá esta emisión, Celia, le mando un saludo, que es la persona que catalogó todos esos libros, y todos esos libros tienen una taxonomía de bibliotecario que a nosotros como usuario pues nos da igual, no es algo en lo que nos fijemos, ¿no? Pero me gusta hablar del libro como objeto en un momento en el cual el libro mantiene y redobla, y esto lo hemos visto en la pandemia, su carácter totémico. Un libro sigue siendo una cosa muy especial, a pesar de que estemos en un foro acerca de tecnología, pero un libro de papel sigue siendo un objeto totémico, ¿no? Cosa que ya no es un disco, cosa que ya no es una película, que son ceros y unos, y el libro no llega del todo, puede jugar con eso, y es muy interesante los miles de juegos que hay alrededor del libro como un conjunto de ceros y unos, y si quieren seguro que podemos hablar de eso, pero el libro en un momento, no sé si aquí ocurrió, pero en España durante el encierro, durante el confinamiento, sí se lamentó mucho que como un repunte de la lectura, no solo unos repuntes del virus, repuntes de lectura también, había un anhelo por ir a las librerías, era uno de los sitios que la gente extrañaba y las librerías las habían cerrado. Entonces eso fue muy doloroso y muy gravoso, por supuesto en primer lugar para las librerías, pero también para la gente. Entonces hubo en España, que es el lugar del que puedo hablar porque es donde a mí me tocó estar encerrado,
el libro volvió a tener un carácter magnético y mágico. Y bueno, pues regresando a la pregunta, me gustaba que esa introducción a el libro que sea, un libro de Borges, no sea solamente la historia que está contenida en ese libro, sino el contenedor ese en particular con esa edición, porque los libros son de una edición, de una impresión, de un país. En fin, ahí hay una historia también, ahí hay una marca, ¿no? Ahí hay un QR primitivo, ¿no? Sí, claro. Tienes otras voces invitadas y a mí me parece que es una curaduría súper linda, que es quien lee al autor, ¿no? Que hay siempre un match, un guiño entre la obra del propio lector y lo que está leyendo, y eso también a mí me parece muy afortunado. A mí también, la verdad es que me da más trabajo del que podía haberme dado, pero sí es algo de lo que me enorgullezco de haber introducido en el podcast, porque creo que es un valor añadido, y efectivamente hay unos guiños muy interesantes. No es casual que en un podcast sobre Anais Nin sea la poeta Luna Miguel, que no sé si conocen aquí, quien haga esas lecturas, o no es casual que en un podcast sobre 20.000 leguas de viaje submarino, que es la historia de una biblioteca submarina que se mueve, por cierto, en Nautilus, pues sea un colega como Jorge Carrión, que es un experto en librerías y en bibliotecas, quien acometa esa lectura. Para mí tiene un gran valor, y celebro que, bueno, que en la escucha de ustedes también lo aprecien, porque es algo hecho con una complicidad, con un cariño y con una importancia para lo que es ese trabajo, ¿no? Yo estaba pensando como justo que estos ejercicios de podcast que haces me parecen como una especie de ingeniería inversa al estilo de Cortázar. O sea, es decir, ¿cuáles serían como, si tú tuvieras que decir porque bueno, es una investigación lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo qué hallazgos encontrarías en esta construcción del estilo de Cortázar? Sobre todo porque me parece bien interesante que tanto tú como Cortázar no nacen en Europa, sino que aunque llegan muy jóvenes, en realidad, de pronto hay por ahí un libro de Cortázar, Nicaraguan Sketches, donde él regresa a Centroamérica, ¿no? Y tiene como una impresión muy fuerte de ese trabajo literario que él estuvo haciendo desde allá, y de pronto como un choque cuando regresa, ¿no? Se cuestiona a sí misma, su propia práctica literaria. Pero me llama mucho la atención porque creo que hay como dos cosas bien interesantes ahí. Por uno es el leer juntos, ¿no? Estas notas de las que tú hablas en los libros, que a quienes nos han prestado un libro, un amigo, es bien interesante ir viendo qué subrayó, y hay como un conocimiento del amigo y es como ir leyendo con él, ¿no? Pero en este caso, cuando tú lees a Cortázar, también es como una especie de leer juntos, y como decía Amanda, ¿no? Esa materialidad del libro es como un leer en conjunto. Y por otra parte, ¿cómo vas descubriendo o qué vas pensando sobre este estilo que va construyendo Cortázar? Ya lo decías tú por ahí, cómo crea el personaje del perseguidor, ¿no? Que tienes un podcast al respecto. Sí, o sea, como que me gustaría saber tus propios hallazgos, ¿no? Como que de pronto no están dentro del formato de tu podcast, pero que seguramente tú tienes en mente y estés pensando, ¿no? Seguro, sí. A ver, en primer lugar, yo hago este trabajo con enorme cuidado. Se quedará mejor o peor, eso, bueno, ojalá que sea mejor que peor, pero lo hago con un enorme respeto, porque estoy manejando material de un autor de extraordinaria importancia. Y dentro de eso, para mí es muy valioso el cariz contemporáneo que sigue teniendo Cortázar, porque a mí Cortázar me sigue pareciendo un autor totalmente contemporáneo. Entonces, hay cosas en las que yo, como si le preguntara, digo, bueno, ¿te molesta que haga esto?, ¿no? Pero ahí encuentro insisto, esa contemporaneidad. Cortázar se graba él en su cassette, en su casa. Hay mucho material grabado que él le da al rec y se lee un cuento. Pues es un pionero del audiolibro, es un pionero del podcast o del spoken word, o como queramos ubicar eso. Cortázar es un tipo que está en la novela gráfica antes que nadie, con su libro de fantomas, su librito, su
su librito de Fantomas contra los vampiros multinacionales. Entonces, yo encuentro que por eso le gusta tanto a la gente joven, le gustaba antes y le sigue gustando ahora, ¿no? Sigue siendo redescubierto. Entonces yo creo que está muy en sintonía, que explora de alguna manera una búsqueda de lenguajes y de formatos que él buscaba. Él era un tipo que siempre buscaba los formatos, no escribió 2 libros iguales, ¿no? Uno estaba marcado por los números, otro está marcado por las imágenes, otros son cosas súper breves, otro, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente la pregunta porque eran muchas cosas las que me fijé que estabas diciendo, pero sí te contestaría eso, que para mí hay una gran contemporaneidad en Cortázar, que creo que la sigue teniendo, y el trabajo de este podcast, de alguna manera, busca también trabajar desde el lenguaje, jugando con todos los registros, desde lo fragmentario a lo más largo, teniendo en consideración sus filias musicales, sus amistades, hacer como contenedores, que creo que finalmente la obra de Cortázar es un gran contenedor, es una obra poliédrica, y trato de que estos podcasts pues tengan modestamente también un reflejo poliédrico, ¿no? Sí, bueno, era justo sobre esos hallazgos que tú has tenido, sobre todo a nivel, cuando hablo de estilo me refiero a cómo se construye, ¿no? Esa narrativa, porque yo no sabía, por ejemplo, que él tenía como tan presente el I Ching cuando está pensando en Rayuela, ¿no? O sea, como que se ha pensado Rayuela desde hipertextual, pero, por ejemplo, cuando tú haces este podcast sobre el I Ching, ¿no? Y además justo estos otros ejercicios que él va teniendo a partir de sus lecturas y cómo va intentando ensayar, hacer cosas distintas, o sea, eso me refería yo, ¿no? Como en ese nivel, tú como escritor, ¿qué encuentras, no? Bueno, en ese punto me parece muy importante aclarar que hay algunos de estos entregas que trabajan sobre certezas, y otros que trabajan sobre conjeturas, y otros que trabajan sobre un juego. Entonces, cuando yo encuentro un I Ching en la biblioteca de Julio, yo digo, ¿y si fuera que? ¿No? O no sería que, o tal vez, imagínate, aquí hay números también, esto pudo haber algo. Entonces yo ahí juego, digamos, con esa conjetura, ¿no? Yo no me atrevería a decir que Rayuela es un libro que está basado de un modo parcial o total con el I Ching, ¿no? Me parecería una osadía por mi parte. Hay algunos momentos en los que me concedo la licencia de jugar y de buscar puentes invisibles y tal vez acertar en cosas o tal vez no, ¿no? Y bueno, pues ahí, no sé, me la juego un poco. Pero que además es parte de Cortázar, ¿no? El juego como... Exactamente, sí. Exactamente. Es también que todo esto sea un poco un patio de jugar, que no sea una gran intelectualidad, que sea un homenaje cariñoso y lúdico. A veces Exacto. Es más lúdico, a veces es más serio. Con Pizarro hay poca cosa lúdica porque es una historia muy terrible, pero ese en particular, ese programa sobre el I Ching, que están ustedes invitados a escuchar, sí hay un poco hay una cosa ahí un poco juguetona, ¿no? En buscar el octaedro, que es uno de los libros de Cortázar, de repente hacer un guiño, una analogía al octógono, al bagua, que es el símbolo del I Ching, donde vemos siempre, la portada del libro del I Ching, todos la conocemos, ¿no? Y bueno, va por ahí un poco el juego en ese caso. Voy. Oye, quiero regresar un poquito a estas intervenciones que tienes de voces, ¿no? Está esta tendencia de decir, la lectura en papel o la lectura, las letras son neutras, ¿no? O sea, cuando yo leo un libro está neutro el objeto, y entonces yo le doy sentido. Pero el momento en el que están todas estas intervenciones de voz y entonces vas llevando como todas estas ramificaciones, empieza a perderse un poco como esta neutralidad.
¿no? Y entonces empieza a haber una intención y empieza a haber pues una cadencia en la voz y entonces empieza a ver la voz más fuerte, más baja. Eso me interesa muchísimo porque sí hay una curaduría que justo era lo que decías hace ratito, muy, muy bien marcada y me parece muy interesante que existan porque no es una mesa de discusión, no es comentar nada más el libro, sino sí hay una intención, inclusive con los tonos de la voz. Y volvemos entonces a la oralidad y a la escritura, ¿no? O sea, brincamos este asunto de oralidad, de escritura y ahora estamos regresando un poco a la oralidad. Es que la voz no es inocente, o sea, hay una subjetividad, ¿no? Y hay que saberlo. Y si uno está leyendo para un público, tiene esa responsabilidad, quizá no es la palabra, ¿no? Pero sí tiene ese poder, incluso tiene ese poder que te puede permitir leer muy bien un texto mediocre, ¿no? Hay un momento que Patti Smith en sus memorias dice, descubrí que textos no demasiado brillantes podían verdaderamente adquirir una dimensión increíble. Y te habla incluso de cómo declaman los políticos, ¿no? Dice que Adolf Hitler era un grandísimo orador, ¿no? En fin, por ahí ya nos vamos a otro lugar, ¿no? Pero sí es verdad que la voz imprime subjetividad a la palabra, ¿no? Y fíjate que, te voy a contar una cosa, parte de los trabajos que yo hago para ganarme la vida es dirigir narradores de audiolibros, ¿de acuerdo? Y ahí hay todos unos procedimientos que son muy curiosos cuando uno no lo sabe, porque, por ejemplo, el trabajo del director de narradores o narradoras es no permitirle al narrador que le meta esa subjetividad, que le meta esa emoción, porque está estudiado que quien escucha un audiolibro, quien escucha una historia, lo que de alguna manera, más inconsciente o menos, busca es rellenar con su propia percepción o con sus propias sensaciones, rellenar de emoción ese lienzo medio en blanco, ese dibujo en el cual simplemente están las líneas y uno la rellena con el color de cada uno, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un asunto que es la subjetividad con que se lee, ¿no? Por otro lado, cuando uno está leyendo, imagínate a un poeta, ¿no? Yo he leído mucho a poetas y he trabajado con algunos. No puede leer eso sin subjetividad, porque ahí quedaría algo como hueco. Ahí es al revés, ahí yo creo que quien está recibiendo esa palabra busca que ya venga cargada de esa emoción. Es muy complicado, es muy curioso, es un asunto muy curioso. Sí, a propósito de eso pensaba, por ejemplo, ¿cuál es tu perspectiva? O sea, es que pienso como, ¿qué fenómenos a nivel texto, escritura, y no me refiero solamente caligráfica o tipográfica, consideras que ocurren? Porque pensaba en Homero, ¿no? Que en realidad es un texto oral que se convierte en un texto escrito, pero que originalmente está hecho para la oralidad, ¿no? Ahora, hay libros que sí pueden ser escuchados y hay otros libros que te arrullan porque sí necesitan un mayor nivel de atención que a veces la palabra no te permite, ¿no? O sea, es decir, hay construcciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú que está pasando, por ejemplo? O sea, por ejemplo, dicen que el podcast recupera la radionovela. Yo no estoy tan segura si lo recupera o en realidad están pasando otras cosas, ¿no? Entonces, desde pensar la escritura, ¿no? Y que la escritura, no sé si tendríamos que seguirla pensando como con todo el contexto del escritor y todos estos procesos para publicar necesariamente. ¿O tú qué consideras que está pasando a partir de justo como estas fusiones que se dan
No sé si son fusiones o también hay invenciones, ¿no? En este sentido del escribir. En primer lugar, yo creo que el escritor contemporáneo o la escritora contemporánea haría bien, o por lo menos yo me lo aplico a mí, yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo sí creo que es sano y que es inteligente que un autor o autora de la actualidad, del ahora, del hoy, entienda que la escritura no solamente va para un papel, no es ese el único destino. Hay literatura por todas partes y hay artefactos que muchas veces se comparan de una manera no desacertada, a mi modo de ver, con literatura. Hay series que todos hemos visto en la televisión que pues de repente, efectivamente, las comparaciones con las novelas del 19 no están lejos, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva un poco a la búsqueda de los nuevos soportes y ahí estamos en que la palabra primero es oral, después es escrita y ahora, bueno, tal vez es electrónica o tal vez es toda la vez, es oral, es electrónico, es digital, de repente ya no estás en el papel, estás en 4 pantallas, porque que es lo que capitaliza actualmente las superficies planas que capitalizan nuestra atención, ¿no? Entonces, dentro de eso es un tema muy interesante y que nadie tiene la respuesta, porque hay muchas experiencias literarias contemporáneas, digitales, electrónicas, tecnológicas, que están marchando de una manera más o menos convincente, ¿no? Nos vamos a las narrativas transmedia, nos vamos a que llevamos ya tenemos una experiencia en redes sociales y periódicamente nos hacemos la pregunta de si hay novelas en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que ahí pues podríamos llegar a conclusiones interesantes. De repente hay fenómenos que a partir de un hilo se cuenta una historia, que es de lo que hablamos todo el tiempo, es de contar una historia. Y, perdón, Adriana, que te estoy dando la vuelta, es una posición rara. Entonces, no solamente se desafía la superficie de escritura, sino que se desafía la unicidad del autor. De repente estamos en autorías colectivas cuando vemos un hilo de Twitter que cobra un carácter novelesco, ¿no? Yo estoy pensando en un hilo de un escritor español que se llama Manuel Bartual, que de repente se echó una especie de micronovela en un hilo de Twitter que tuvo a todo el Twitter literófilo español hace un par de veranos, lo tuvo entretenidísimo con una historia loca que se estaba echando en la cual la gente participaba y no sé si en alguna manera con esa participación la historia se iba para allá o la historia se iba para allá. Después entramos en toda esta intención que tiene cierta literatura de interactividad, decide tu personaje, decide el hilo, decide el camino de la historia, que está muy en la literatura juvenil y otros fenómenos, digamos, o la manera en la que está encontrándose la escritura de ficción con la gamification con los videojuegos, ¿no? Que los videojuegos son narrativas también que llevan tiempo teniendo su efecto en la escritura contemporánea, ¿no? Todos estos artefactos es como que sabemos que están ahí, nunca se le termina de dar una asignación de este es el camino, porque aunque hay experimentos exitosos, no está escrita la gran novela digital todavía, creo yo, a lo mejor sí, y yo no me he dado cuenta, pero me daría la impresión que no, que falta el grandísimo libro que todo el mundo lee, el gran Harry Potter, el gran 100 años de soledad, o Las sombras de Grey, o lo que sea, y ahí no estoy entrando en calidades, sino en fenómenos objetivos. Parecería que dentro de esas escrituras en un soporte electrónico digital está pendiente de aparecer la obra que marque el camino, ¿no? Son todo como campos posibles, digamos, y todos conviven. Y está muy bien, y no lo digo como un fracaso necesariamente, sino como la riqueza de un territorio muy abierto que no sabemos para dónde va, ¿no? Creo que
esta pandemia va a dejar unas herencias interesantes, no, quizá no para nosotros, sino para quienes están chavos, ¿no? Que están influenciados justo por el videojuego, por toda la digitalidad, que va a pasar algo distinto con ellos, ¿no? Que van a tener quizá esta gran obra, ¿no? Y por otro lado, pues siempre sigue el fetiche del libro, ¿no? Y de las bibliotecas, y de la edición, y del objeto que se vuelve ese tesoro que tiene la Fundación March y que tienen otras tantas bibliotecas, ¿no? Yo, desde que conocí tu podcast, pienso todo el tiempo en la biblioteca de Julio Torri. Su libro favorito está forrado con el vestido de novia de su mamá. Y hacía eso, o sea, ponía telas, ponía otros libros encima del libro, les daba este significado muy personalísimo que se vuelve además el fetiche ya para todos los que pueden acercarse a estos espacios, ¿no? Amanda. Sí. Creo que me gusta mucho cómo abres puertas, ¿no? Como que siento, me voy a poner a lo mejor un poco poética, pero siento que cada entrega que haces abres una puerta, ¿no? Y entonces en esta puerta que abres mezclas todos estos, no sé, la descripción matérica del libro, viene la historia, vienen las voces, pero además hay un asunto musical muy presente. O sea, Piazzolla está presente siempre. Cuéntanos de la música. Bueno, Piazzolla es la sintonía, eso explica que esté siempre, ¿no? Es la sintonía con la que se abre el podcast. Y después hay dos porqués muy claros. Uno es el respeto del autor por la música, y después también que un podcast sin música o sin sonidos, porque hago para mí la distinción entre el sonido y la música es cultural realmente, pues es más difícil, ¿no? Es como comer, es como celebrar una comida y no tener agua, o sea, hay un momento que te lo pide, digamos, porque técnicamente te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay un diseño sonoro, digamos, en el cual, bueno, pues trato ahí de contar, en realidad siempre vuelvo una vez más a lo mismo, trato de contar una historia con eso, ¿no? Y en esa historia sí hay unas constantes que son, digamos, cosas que pide el formato, igual que un programa de radio pide una serie de cosas, ¿no? Pues esto pues, también lo pide, ¿no? Y bueno, trato de contar esa historia con esos elementos que a la vez lo hagan reconocible, y que si la gente se aficiona a los podcasts sepa que hay un momento que va a haber un efecto de sonido que te lleva a esa época de la que se esté hablando, y va a haber una música que te ayude, digamos, emocionalmente a situarte en ese lugar, y va a haber esa voz invitada también, que también hace parte del viaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que son las rutinas que tiene este producto, sí. Hablabas de lo transmedial. Acá en el Centro Multimedia hemos, desde hace casi 2 años, estamos intentando situarnos como un espacio para pensar y experimentar lo transmedial. Y me llama la atención que en uno de tus podcasts hablas de un lector que escucha, ¿no? Entonces, me ponía yo a pensar justo con esto que estabas tú diciendo. A ver, voy a intentar ordenar mis ideas. O sea, en lo transmedial, por ejemplo, hemos visto que se desplaza la figura del director, se desplaza la figura del guionista, no en el sentido de desplazarse hacia abajo, sino de comenzar a fusionarse, a combinarse, a convertirse en otras cosas, ¿no? Que incluso la propia práctica de la producción de manera muy orgánica va rompiendo estas dinámicas jerárquicas y se obliga un poco a la horizontalidad, y que en la propia marcha el trabajo se va transformando. No tienes tan claro el final de la obra, sino que se va construyendo y a veces no tiene final, y eso está bien, ¿no? Uh-huh. Sin esta necesidad de, desde el principio, plantear que no lo va a tener, ¿no? Entonces, pensaba, alguien que estudia literatura
en este momento, ¿no? Los jóvenes o quienes ya egresaron y están comenzando a buscar espacios, ¿no? ¿Cómo piensas tú, o sea, cómo ves a estos nuevos, no sé si les llamaríamos literatos, ¿no? En un espacio justo donde a lo mejor los videojuegos están demandando narrativas o están demandando, incluso si lo pensamos desde el nivel programa, están demandando reglas, están demandando intercambios, están demandando relaciones entre variables, personajes, ¿no? Además ante demandas del propio contexto social mucho más complejas, ¿no? O sea, es decir, creo que estamos como además del COVID, que creo que es parte en un rompimiento de paradigmas en muchos espacios, ¿no? A muchas escalas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a quien está pensando en la literatura en este momento como un espacio para dedicarse a, e incluso a ese propio lector, ¿no? O sea, sigue siendo un lector, ¿no? ¿Cómo sería pensar ahora estos nuevos espacios, no sé si de la escucha, de la lectura, del intercambio, ¿no? Es buenísima pregunta y bueno, habrá que ver cómo se definen las nuevas generaciones realmente, más que decir son literatos, pues a lo mejor eso es una palabra que les horripila, a lo mejor el problema es que a esto se le llame literatura, porque asuste o porque haga pensar en, oh, eso es algo de un altísimo rango o nivel. Hay motivos para ponerse pesimistas, siempre uno puede decir, la gente no lee como antes, pero hay motivos para ser muy optimista diciendo, la gente lee más que nunca, el asunto es que lee y dónde lo lee, ¿no? Yo creo que quizás se está leyendo menos libros, seguramente se está leyendo menos libros, pero se está leyendo mejor, y creo que las nuevas generaciones tienen a su alcance, de una manera muy fácil y muy sencilla, y esto tanto vale para lo escrito como para lo filmado o la música grabada, etcétera, lo tienen todo ahí. Entonces, las combinaciones que puedan salir de todo eso con los videojuegos, con las nuevas tecnologías, etcétera, como estábamos hablando hace un momento, a mí me parecen tremendamente prometedoras y creo que hay un futuro fascinante, y también hay un futuro fascinante por esa ruptura de las formas. Antes me preguntabas por este tema también respecto a Cortázar. Entonces, si eso se va a llamar... Es más fácil que eso se siga llamando lector a que quien genera las historias se siga llamando escritor. Creo que es más fácil que cambie ese segundo nombre que el primero, ¿no? Pero es muy curioso, y volviendo un poco a una de las... Es que me gustan tus preguntas porque hay muchas preguntas adentro. Hablabas del lector oyente. Pues fíjate que la industria editorial, la industria editorial que está apostando más por los audiolibros, que en particular es una multinacional que se llama Penguin, le estaba buscando en su manera de comunicarlo un poco ese juego del lector oyente. A mí una cosa que me voló la cabeza, hace 3 o 4 años estuve en un congreso de literatura oral y estaba de ponente una persona invidente, un ciego. Y ese ciego había leído más que yo. Y su manera de leer era a través de dispositivos electrónicos auditivos. Y él a eso le llamaba leer. Y no solo eso, sino que dijo, no, pero es que nosotros, los ciegos, por lo menos los ciegos que conocía este señor, en España, esa comunidad, que está agrupada por una organización, se llama la ONCE, lo llamaban leer. Y además llevaban mucho tiempo, ellos celebraban mucho la llegada de los audiolibros porque ellos antes tenían que leer como ellos llaman leer, ¿de acuerdo? Escuchar. Y ellos leían / escuchaban a partir de las adaptaciones que hacían voluntarios, personas voluntarias que decían, bueno, voy a agarrar un libro y lo voy a pasar a oral para que los ciegos lo puedan disfrutar, ¿no? Este güey es crítico literario, atención, este señor es crítico literario
Y entonces, bueno, me contaba otra cosa además que me fascinó y me horripiló a partes iguales. Y es que los ciegos están acostumbrados a ponerse los libros a velocidad de por 4, por 10 o por 20. Entonces, de repente, se leen o escuchan Guerra y Paz en 3 horas, cosas así. Ese es uno de los motivos por los cuales había podido leer tanto este señor, ¿no? Y me dio una lección increíble, ¿no? Me pareció asombroso, ¿no? Entonces, bueno, si no sabemos, no sabemos realmente, ¿no? Ni siquiera sabemos si el tema de los audiolibros va a seguir adelante o no, porque hay muchas dudas, ¿no? Yo le digo a la gente audiolibros y mucha gente me pone una cara muy rara. Otra me dice, no, los acabo de descubrir y me encantan. Pero también no sabemos qué dispositivos, no sabemos hacia dónde nos van a llevar factores socio-medioambientales, y ahora voy a explicar por qué digo esto, respecto al futuro de lo editorial. Por ejemplo, hace unas semanas se estaba hablando de la crisis del papel, porque han subido los precios un 30% los productores de papel, porque están prefiriendo esa celulosa, esos árboles, esa pasta de papel, convertirla en cartón en vez de en papel. Ese cartón que necesitan también las portadas de los libros, ¿quién se los está levantando? Amazon, que está llenando todo del mundo de cajas. Entonces, si de repente resulta que el papel se pone muy caro, pues a lo mejor hay un boom del libro electrónico, siendo el libro electrónico un formato que no termina de funcionar en muchos países, ¿no? No sé cómo es la cosa aquí, pero en España, por ejemplo, el libro electrónico no hay manera. Pero ¿qué pasa si de repente tienes que leer libro electrónico porque es el que hay, porque el precio del papel se disparó? Son cosas que pueden ocurrir, ¿no? Y que pueden ocurrir en un mundo de cambio climático y en un mundo donde las cosas cambian así de un día para otro. Así que a lo mejor el libro del futuro lo vamos a estar escuchando o lo vamos a estar leyendo exclusivamente en una pantalla. ¿Quién lo sabe, no? Yo quiero hacer una exigencia al mundo editorial porque muchos libros están mal cuidados, muchos libros digitales. O sea, creo que no hay ese rigor que tiene un libro impreso de mucho trabajo editorial, de muchos lectores, de mucha corrección, del último lector. Están plagados de un montón de cosas. Y creo que también ahí hay otras tareas, ¿no? Que emprender, otros cuidados que hacer. Te decía que Amanda tiene alma de editora y justo estamos viendo que en México no hay un espacio público para aprender a ser un editor y un poco tenemos un proyecto que hace estas tareas. Pero creo que hay que pensar estas tareas en la digitalidad, ¿no? Creo que ahí falta rigor, me parece. Sí, bueno, por la experiencia que hemos tenido en este programa, que es la Fábrica de Producción Editorial, así le llamamos nosotros, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los proyectos que llegan son proyectos para producir libros impresos. ¿Perdón? Proyectos para producir libros impresos. Sí. Muy pocos llegan para producir un libro digital o un producto editorial digital. Todavía se permea mucho, está muy presente el trabajo editorial impreso. Claro. Bueno, yo creo que muchas veces los libros digitales son adaptaciones de algo que ya se hizo para papel, en cuyo caso estaría mejor porque habría una posible doble corrección. Primero la que se hizo para el papel y después la que se hizo para digital. Yo no sé si ocurre tanto que haya libros que vayan directamente al digital. Quizás ahí sí pueda haber un déficit de atención o de corrección o un producto peor acabado. La verdad es que no lo sé, me hago la pregunta. No lo sé. Bueno, gran parte de tu trabajo tiene que ver con colaboraciones con músicos. O sea, a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esta experiencia. A mí me parece bien interesante porque
justo la música está pensada para ser escuchada, ¿no? O sea, es decir, como hay un nivel de experiencia como que se sabe para lo que es la música, ¿no? Pero por lo que yo entiendo, tus colaboraciones son de otro tipo, que no va ni a la música, música, ni a la escritura, escritura. Entonces, ¿cómo son estos encuentros al pensar o al colaborar, ¿no? Ajá. Bueno, yo tengo mucho vínculo con la música desde hace muchos años, porque he trabajado en la industria musical y he sido crítico musical durante muchos años. Y bueno, pues he tirado lazos con mucha gente. Y hay gente incluso de la música que yo los conocí incluso antes de eso como mero fan de la música. Eso por un lado. Después, a mí me interesaba desde siempre ese asunto de la oralidad, ¿no? Yo creo que desde que era pequeñito y me ponían los cuentos en cassette, y más adelante descubrí que había muchas grabaciones muy interesantes de spoken word, de experimentos con la oralidad y con la música, desde, qué sé yo, desde David Bowie a Patti Smith, en fin, hay mil casos, y desde los poetas beatniks desde los años 60, los poetas afroamericanos, determinados productos de vanguardias europeas en los cuales la voz no cantada estaba con la música y hacían algo especial, ¿no? Entonces a mí eso siempre me llamó la atención, y después hay algo estratégicamente muy interesante en sacar un texto de un libro y presentarlo delante de un público. Primero puedes pasártelo bien y trabajar con otra gente, porque la escritura es un proceso muy solitario, pero si tú de repente te juntas con unos músicos para darle un carácter escénico, musical a ese trabajo, tiene mucho que aprender el escritor, porque hay todo un juego de ritmos. La escritura es ritmo, está llena de ritmo, pero también los músicos les gusta porque hay un trabajo con el texto que ellos también viven de una manera un poco solitaria, ¿no? Entonces, eso, bueno, quizás sería una explicación un poco intelectual. Por lo demás, me parece un patio de juegos magnífico para sacar el libro de su lugar, y ¿por qué no presentar un texto como un espectáculo, como una función? ¿Por qué no convertirlo en eso, ¿no? Además, hay una cosa muy interesante. Cuando uno lee un texto en público, rápidamente te das cuenta de si el texto es bueno o es flojo, porque la atención del público se nota muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, la suma de todo esto hace que para mí sea un campo de juegos muy divertido. Aparte de eso, he tenido la gran suerte de ser invitado a proyectos muy interesantes, algunos de los cuales me ha traído a México, ¿no? Como es el caso del disco que grabamos de Enrique Bunbury, Carlos Sanz, José María Ponce y yo, de homenaje al poeta español Leopoldo María Panero, que es un disco que aquí es un poquito conocido, ¿no? Después otro tipo de experimentos, como fue en mi caso la musicalización de mi novela El Público, a cargo de otra banda de rock de Argentina, de Babasónicos, que hicimos un EP de 4 canciones con 4 pedacitos del texto, narrados por mí y también con la voz del cantante de Babasónicos detrás. Entonces, convierte de alguna manera literatura contemporánea en otro tipo de producto, se entronca con una cultura de rock, y a mí eso me parece muy interesante, muy excitante, ¿no? Y ya digo, hay algo de campo de pruebas, ¿no? De decir, bueno, primero voy a hacerlo con el público y lo voy a hacer más digerible con una música, con una colaboración con otro artista, y después vamos a ver qué pasa, ¿no? También viene con otro músico, un guitarrista estadounidense que se llama Gary Lucas, vine hace unos años a Casa del Lago a hacer un recital con texto, y creo que le sienta particularmente bien al texto poético, que antes, acordémonos, el texto poético siempre era una cosa muy seria, que daba como mucho miedo. El poeta va a hablar, todos vamos a callarnos, ¿no? Entonces,
lo convierte, le da otra cosa más que no tenía, a mi manera de ver, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hago yo con parte de lo que escribo y con la música. Me parece que tu trabajo es como si fueran piezas de libros objetos, ¿no? Todo el tiempo nos refieres a que hay juegos y que este juego es parte de la vida y también es parte de la literatura, ¿no? Siento que cada una de las piezas que entregas son libros objetos orales. Bueno, puede ser. Gracias. No es ni bueno ni malo, porque pueden ser objetos horribles, pero espero que sean buenos objetos. Gracias. ¿Qué piensas de la lectura en voz alta en este momento? O sea, digo, en el 2021, en plena pandemia, porque pienso que el podcast es una forma distinta de aproximarse al libro. A veces al libro se le ha dado como esta idea del abstraerse y el ir a leer, ¿no? Tener tu propio libro. Pero también creo que el libro, regreso al ejemplo, por ejemplo, de Homero, ¿no? También el libro está hecho para compartir, porque entonces tienes algo con lo cual puedes leer con los otros, ¿no? Y pensaba como en estos diferentes fenómenos que tú cuentas, ¿no? Hace unos años un instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Investigaciones Filológicas, hizo un ejercicio justamente de tomar algunos textos y llevarlos al reggaetón, ¿no? Bueno, fue terrible porque como que toda la comunidad de intelectuales o gran parte de la comunidad de intelectuales se escandalizó mucho porque cómo era posible que como que toda esta sacralidad alrededor del libro, ¿no? Que además como que siento que se nos olvida que el acceso al libro es un poco elitista también, el propio proceso de la lectura, ¿no? de comprender un texto es elitista y es clasista, ¿no? Porque asumes que quien entiende un libro es porque es inteligente y no te das cuenta que quien puede leer un libro es porque ha tenido la oportunidad de ponerse a leer, ¿no? Entonces, me llama la atención estos ejercicios que hacen como con los músicos, pero que no necesariamente responden a una viralización, sino que es en un leer en conjunto. Es lo que pasa, por ejemplo, en un concierto, estás escuchando una canción con un montón de otras personas alrededor, ¿no? Es como estar viviendo en ese momento esa canción con otros. Y pensaba, ¿qué opinas tú o qué piensas tú en este momento de la lectura en voz alta? Porque sobre todo creo que la pandemia ha como marcado esta cuestión de higiene a través de lo digital, de hacerlo solo en tu casa todo, ¿no? Y creo que también algo que ha dejado claro la pandemia es que necesitamos estar juntos, ¿no? Entonces como que estamos ahí en una especie de, no sé si llamarle medio esquizofrenia, que por un lado es como, no hay que estar juntos, pero por el otro lado hay que estar juntos. ¿Y qué pasa? O sea, sí un podcast, pero un podcast no necesariamente es el estar juntos escuchando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está todo fragmentado y todo ocurre a la vez desde muy distintos lugares. Este es uno, y que se añade, digamos, a la lectura tradicional. Yo estoy, solo puedo estar a favor, dado que me dedico, parte de mi trabajo está dedicado a eso. Por otro lado, es interesante ver que verdaderamente parecería que hay un boom de la oralidad, ¿no? Objetivamente, porque están los audiolibros, están los podcasts y está, de repente hay aplicaciones que les va mejor o que les va peor. Estaba pensando en Clubhouse hace poco, que parecía que iba a ser mucho y ahora se quedó un poco dormido, que tienen que ver con la voz, pero creo que es muy bueno y creo que es muy sano y creo que es muy positivo para quien escribe también leer, porque cuando lees, como decía antes, te das cuenta de lo que hiciste mal, ¿no? Te das cuenta de cuándo capta la atención y de cuándo adormece y no hay mejor manera de darse cuenta de cómo está escrita una cosa. Ahora hablo como escritor, no como oyente,
o como lector, sino como escritor, no hay mejor manera que leerlo en voz alta, ¿no? Eso por un lado. Después, claro, eso conecta con lo que decías de la colectividad. Antes me quedé pensando cuando estabas hablando de cómo la pandemia hizo, bueno, hizo proliferar las historias. La pandemia en realidad es un relato colectivo, ¿no? En sí mismo, ¿no? Y si hay una parte de todo eso que está verbalizado, pues yo creo que está muy bien. Yo creo que está muy bien. La voz, además hay otra cosa más, es que la voz normalmente no engaña, ¿no? Esto me lo dijo un músico, no un escritor, me lo dijo una vez Björk en una entrevista por un disco que había hecho a capela. Decía, no, la voz nunca te va a engañar. Yo puedo hablar contigo por teléfono y tú te vas a dar cuenta si estoy mintiendo, si estoy alegre, si estoy triste. Entonces, no puedo más que estar a favor de la experiencia de la oralidad y de la voz en voz alta, de la lectura. Y creo que querríamos ver, y ahora me pongo en el lector y en el consumidor de libros, yo creo que queremos ver menos presentaciones de libros aburridas y más al autor o autora utilizando su voz para transmitir aquello que escribió, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy a favor. Yo te agradezco a ti, Bruno, estar aquí. Le agradezco muchísimo a mi querida Nidia este contacto y el cariño de siempre. Amanda, Elena, muchas gracias, el equipo del Centro Multimedia y a todos ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias y sean siempre bienvenidos al CENART. Gobierno de México.